Saludos, hoy vamos a hablar sobre el equilibrio ácido-base enfocado en los potenciales de hidrogeniones y sistema buffer. Debemos conocer ciertos conceptos básicos para poder entender los potenciales de hidrogeniones y sistema buffer. Tenemos que el hidrogenión es un ion de hidrógeno de carga positiva, un ácido que es una sustancia que dona hidrogeniones y una base que es una sustancia que acepta hidrogeniones. Por ende, el pH es un logaritmo negativo de las concentraciones de hidrogeniones. Es un indicador de acidez y alcalinidad. El valor normal es de 7,35 a 7,45, siendo lo que está por debajo de 7,35 una acidemia y lo que está por encima de 7,45 una alcalina. Los trastornos ácidos-base se clasifican en acidosis y alcalosis. Acidosis es la disminución del pH y alcalosis el incremento del mismo. El dióxido de carbono es un gas que se produce en la respiración celular y es eliminado por el sistema respiratorio. En los gases arteriales está representado por la presión parcial del dióxido de carbono, que es el indicador más importante para poder llegar a un diagnóstico. El buffer es una sustancia que puede prevenir los cambios en el pH. Se clasifican en fisiológicos como el bicarbonato, fosfato y proteína, y químicos como un mecanismo compensatorio en cuanto a la parte respiratoria y renal. En cuanto al bicarbonato, que es el principal buffer a nivel extracelular, a nivel de los gases arteriales está representado de dos maneras. La primera como un bicarbonato estándar, que es la medición fidedigna en los componentes metabólicos, y un bicarbonato real, que es el valor cuestionable y no es un indicador fidedigno para poder llegar a este diagnóstico. El déficit de exceso o base es el principal marcador para poder cuantificar esa gravedad del trastorno de equilibrio ácido-base. Por otra parte, tenemos que el anión GAT es la resta de las concentraciones de los cationes, que es el sodio y el potasio, menos las concentraciones de los aniones, que está representado por el cloro y el bicarbonato. El valor normal va de 8 a 12.000 equivalentes litros. ¿Qué función tiene este anión GAT? Sencillamente determinar y orientar los diagnósticos diferenciales de los trastornos ácido-base. Puede ser elevado por una cetoacidosis, fallas renales o una acidosis láctica, o el anión GAT que esté normal por pérdidas gastrointestinales, fístulas pancreáticas, entre otras causas. Metabolismo de hidrógeno. Cada día 15.000 moles de dióxido de carbono son producidos por el metabolismo endógeno, respiración celular. De manera semejante a la dieta, normal produce de 50 a 100 milibares de hidrógeno positivo por día. Estos iones son amortiguadores por el ion de carbonato. El balance es restaurador por expresión urinaria de ion positivo. El ion de hidrógeno libre en la sangre arterial se encuentra a una concentración entre 35 a 45 milimoles sobre litro, lo que equivale a mantener un pH de 7,35 a 7,45. El pH es un logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno en una muestra. Es un indicador de la acidez o la alcalinidad. La escala del pH se extiende desde 0 ácido fuerte hasta 14 alcalinidad. La concentración de hidrogeniones es uno de los parámetros del equilibrio ácido-base y esta depende de las interacciones entre la presión de la sangre, del dióxido de carbono y la concentración plasmática del ion de bicarbonato. Y también tenemos la fórmula de Efeso y Carserman. Explica el motivador del bicarbonato que si se aumenta la concentración de hidrogeniones, para entonces neutralizarlo, formando ácido carbónico. Pero el ácido carbónico se convierte de manera reversible con el agua a través de las enzimas amilasa carbónica. El dióxido de carbono va al pulmón donde va a ser eliminado. Esta reacción es catalizada por las enzimas amilasa carbónica presentes en los eritrocitos, la nefrona, el intestino, el páncreas, el músculo estriado y el endotelo de los capilares pulmonares. En los organismos vivos constantemente se están produciendo ácidos orgánicos y esto se debe a que son los productos finales de las diferentes rutas metabólicas, el catabolismo de proteínas y de las otras moléculas biológicamente activas. El pH es una constante fundamental para el mantenimiento de todos estos procesos vitales. Sin embargo, si se llega a presentar alguna variabilidad dentro del mismo, se van a activar una serie de sistemas amortiguadores o tampones que van a actuar con la finalidad de regular estos valores del pH y nuevamente llevarlos a su límite de normalidad. Entre los diferentes sistemas buffer tenemos los sistemas fisiológicos y los sistemas de compensación respiratoria y renal. Los tampones fisiológicos son la primera línea de defensa. Una vez que se detecte algún cambio en el pH, ellos van a ser los primeros en actuar a través del tampón proteínas. Ellas con sus grupos ionizables son anfóteras. Quiere decir esto que ellas son capaces de ceder y de aceptar protones con el fin de mantener la neutralidad. Su principal proteína es la hemoglobina, que ella es el tampón más eficaz, ya que ella transporta a través de la sangre el CO2. El CO2, una vez dentro del hematíe, a través de la enzima anidrasa carbónica, se genera el ácido carbónico y este a su vez se va a llegar a disociar generando un hidrogenión. Este hidrogenión inmediatamente es amortiguado por la hemoglobina con el fin de que se genere bicarbonato. El bicarbonato, una vez producido, sale del interior del hematíe a través del intercambio con los iones cloro. Otro tampón que tenemos serían los tampones fosfatos. Estos se van a encontrar principalmente a nivel de líquido intracelular. Estos fundamentalmente mantienen el pH en un nivel constante, ya que amortiguan los ácidos fijos.
Y el tampón bicarbonato, él es el fundamental o más importante en la homeostasis del pH, ya que él va a actuar a través de un sistema abierto. La concentración de cada uno de los dos elementos que la componen son regulares. Quiere decir esto que a nivel pulmonar se encuentra el CO2 y a nivel renal se encuentra el bicarbonato. Si llegase a existir alguna variabilidad dentro de los valores del pH, se va a ver afectada esta relación carbónico-bicarbonato. El sistema buffer respiratorio es considerado un sistema mediato, es considerado la segunda línea de defensa de los sistemas buffer de los líquidos corporales. El sistema nervioso central y los pulmones trabajan de manera coordinada para modificar la ventilación por minuto, ya sea aumentando o reteniendo la producción del CO2. El CO2 es el producto del metabolismo celular, la cual representa una producción de 1.2 milímetros sobre litro aproximadamente, lo que equivale a una PCO de 45 milímetros de mercurio aproximadamente. El dióxido de carbono es una molécula ácida que al ser hidratada y disociada a través de la anhidrasa carbónica, esto va a producir ácido carbónico, por la cual al disociarse produce una molécula de bicarbonato y una molécula de ion hidrogenio, en lo cual esto va a representar el mantenimiento del pH de los líquidos extracelulares. La ventilación es la encargada de mantener la producción de CO2, ya sea que si esta detecta una hiperventilación, esta va a provocar una disminución de la PCO2, una disminución del hidrógeno y un aumento del pH. Por el contrario, si detecta una hipoventilación, va a producir una mayor retención de CO2, un aumento de la PCO2, un aumento del ion hidrógeno y una disminución del pH. Esto tiene una efectividad entre el 60 al 70% y es considerada la mejor segunda línea de defensa de los sistemas buffer de los líquidos corporales. También existen otro mecanismo de regulación, el mecanismo de regulación por retroalimentación negativa. De manera que si el cerebro detecta una hiperventilación por retroalimentación negativa, esta va a provocar una disminución de la PCO2, una disminución del ion hidrógeno y un aumento del pH. Si este detecta una hipoventilación por retroalimentación negativa, va a provocar un aumento de la PCO2, un aumento del ion hidrógeno y una disminución del pH. Otro mecanismo de regulación es el transporte del CO2 de forma libre a través del plasma sanguíneo, lo que representa el 8%. El 22% va a unir al glóbulo rojo y un 70% se transforma en forma de bicarbonato. Si bien ya hemos hablado entonces de los tampones o buffers, hablemos entonces del sistema compensador. En cuanto al riñón como sistema compensador, tenemos que este va a tener dos funciones elementales. En un inicio, lo que sería la formación y absorción de bicarbonato de sodio a través del túbulo renal. Por contraparte, vamos a tener también la función que todos conocemos sobre la eliminación de los metabolitos que se producen en el organismo, en este caso también los que serían patológicos. En este contexto podemos ejemplificar o esquematizar la función de lo que serían los tampones buffer en asociación con el sistema compensatorio. Entonces tenemos a una paciente de 16 años de edad quien acude a consulta por presentar síndrome doloroso abdominal de tipo difuso de 7 horas de evolución, que en la última hora asocia dificultad respiratoria, motivo por el cual es traída a la sala de emergencia. Al examen físico vamos a tener una paciente que tiene tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto y tenemos una frecuencia respiratoria de 39 respiraciones por minuto. Tomamos una glicemia capilar, la cual da como resultado 515 miligramos por decilitro. Al interrogatorio descubrimos que tiene una madre que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 en la infancia, contexto en el cual solicitamos también una gasometría arterial que da como resultados lo que voy a poner acá abajo. Podemos decir entonces que tenemos una acidosis metabólica dada por una cetoacidosis diabética. ¿Y cómo inicia todo esto? En primera instancia se van a poner en marcha lo que serían los tampones o buffers ya antes mencionados. Bicarbonato, este último es suma importancia en lo que sería estos sistemas porque es un sistema abierto que va a tener íntima relación con la compensación respiratoria y renal. Entonces, cuando hay una disminución del pH, lo que va a ocurrir es una estimulación de los quimiorreceptores periféricos, así como del centro respiratorio. Da como consecuencia un estado de hiperventilación para eliminar el ácido carbónico que se pueda producir. Entonces, posteriormente vamos a tener que a nivel renal lo que va a existir es una reabsorción y formación de bicarbonato de sodio y en una ínfima o una pequeña cantidad eliminación de los ácidos propiamente dicha, acidificando lo que sería la orina. El sistema compensatorio renal realmente empieza a actuar de 7 a 12 horas después de instaurado el cuadro morboso y va a tener un pico máximo de efectividad a los 4 días aproximadamente. Entonces tenemos que, en contexto, la asociación de lo que serían los tampones buffers, así como los sistemas compensatorios, van a generar o promover un estado homeostático o lo más posible para poder mantener el pH dentro de valores fisiológicos y compatibles con la vida. Ahora hablaremos sobre el enfoque de Stewart. Esta no es más que una teoría creada por un fisiólogo y canadiense llamado Peter Stewart a finales de 1970. Esto con la finalidad de estudiar de una forma alternativa las alteraciones en el equilibrio ácido-base. Esto fue un modelo matemático el cual se basó bajo ciertos principios fundamentales, los cuales fueron la conservación de la carga eléctrica, la conservación de la masa y la ley de acción de masas.
Se dice, o ellos plantean, que el enfoque a partir de la ecuación tradicional de Anderson y Hasselbalch, esta no considera todos los elementos o todos los factores que pueden influir en la concentración de iones de hidrógeno y que por lo tanto no explica las completas alteraciones que puedan existir en el equilibrio ácido-base. Ellos replantean que el bicarbonato es una variable dependiente y que para que se pueda dar un cambio en la concentración de los iones de hidrógeno y que también en el pH, pues debe ser modificada 3 variables fundamentales. Entre estos están la presión parcial del dióxido de carbono, la concentración total de los ácidos débiles no volátiles y la diferencia entre los iones fuertes, que se simplifica bajo las siglas en inglés S y D. La presión parcial de dióxido de carbono es definida como la presión ejercida por el dióxido de carbono en sangre arterial dentro de la mezcla de los gases que existen en el plasma. La concentración total de los ácidos débiles no volátiles, entre estos se encuentran la albúmina, el fosfato y el bicarbonato. Y la diferencia entre los iones fuertes, esta es la diferencia resultante de la suma de todas las cargas, tanto positivas y negativas, existentes en el plasma. Entre esas tenemos, las más importantes son el sodio, el potasio, el cloro, magnesio, calcio y lactato. Normalmente en el plasma hay un exceso de cationes, por lo que la SID o la diferencia de iones fuertes es un valor positivo, siendo este entre 40 y 48 miliequivalentes litro. Cuando ocurre un aumento de la SID, a su vez, este trae un aumento del pH, lo cual se traduce en una alcalosis. Si por el contrario hay una disminución de la SID, se produce una disminución del pH y que se traduce en acidosis. ¿Cómo podemos calcular la SID? Esta la calculamos sumando las cargas positivas, que en este caso sería el sodio y el potasio, y a este resultado le restamos la carga negativa, que sería el resultado del cloro. Y este resultado debe dar entre 40 y 48 para ser normal. Si está por encima de 48 se considera como alcalosis y si está por debajo de 40 se considera como acidosis. Muchísimas gracias, espero que toda la información que hemos impartido el día de hoy sea de su agrado y bueno, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.